El silencio. A veces puede ser un refugio. Un lugar oscuro y tranquilo donde esconderte del ruido del mundo, del dolor. Pero hay silencios que no son refugio. Son tumbas. Tumbas donde entierras la verdad para que no te mate. Pero la verdad enterrada viva no muere. Se pudre. Y te envenena lentamente por dentro. Yo llevo 50 años cargando un silencio así. Un silencio que huele a miedo, a río y a traición. Un silencio que mató a mi gente aquella noche maldita en la frontera. Vi quién nos vendió. Vi su cara a la luz de los relámpagos de las linternas. Oí su voz, tranquila, negociando nuestras vidas por unas cuantas monedas sucias. Y callé. Me tragué el grito. Me tragué el nombre. Callé por miedo. Un miedo animal, pegajoso, que me paralizó el cuerpo y el alma. Callé por cobardía. Y ese silencio ha sido mi compañero más fiel y mi peor verdugo durante medio siglo. Pero ya no puedo más. Ya soy vieja. Me queda poco tiempo en esta tierra. Y mi alma no encontrará descanso hasta que no diga su nombre. Hasta que la verdad, aunque llegue tarde, aunque ya no sirva para hacer justicia, por fin, cruce la frontera que yo crucé y él no debió haber cruzado. Mi historia no empezó en esa noche oscura. Empezó mucho antes, bajo el sol brillante pero a veces cruel de mi tierra, El Salvador. Nací en un cantón pequeño, de esos que se descuelgan por las laderas de un volcán, que todos dicen que está dormido, pero que a veces tiembla un poquito, como para recordarnos quién manda. Mi infancia. Si cierro los ojos todavía puedo olerla. Huele a café recién tostado, a tierra húmeda después del aguacero, a las flores de izote que mi madre ponía en un jarrón de lata sobre la mesa de madera. Éramos campesinos, gente humilde, gente de trabajo. Mi padre cultivaba café en unas tierras que no eran suyas, eran del patrón rico de la ciudad. Mi madre cosía ajeno, remendaba redes de pescar para los hombres que iban a la laguna cercana. La vida era dura, sí, muy dura. A veces apenas alcanzaba para los frijoles y las tortillas. Pero éramos una comunidad. En mi cantón nos conocíamos todos. Las casas no tenían cercas altas. Las puertas estaban siempre abiertas. Si a una vecina le faltaba sal, venía a pedirla. Si un niño se enfermaba, todas las madres corrían a ayudar con remedios caseros y con oraciones. Compartíamos lo poco que teníamos. La alegría de una buena cosecha, la tristeza de un mal año, el miedo, porque el miedo siempre estaba allí, agazapado, como una sombra. Eran tiempos revueltos, los años 70, tiempos de lucha, de injusticia, de palabras grandes como revolución, reforma agraria, escuadrones de la muerte, palabras que bajaban de las montañas o subían de la ciudad y que empezaban a dividirnos, familias contra familias, vecinos contra vecinos. La desconfianza empezó a sembrarse como una mala hierba en nuestra tierra fértil. Yo era una muchacha joven entonces, fuerte, trabajadora, soñadora, a pesar de todo. Soñaba con cosas sencillas, con casarme con Mateo, mi novio desde la escuela, un muchacho bueno, carpintero, con unas manos grandes y fuertes que sabían tanto de lijar la madera como de acariciar mi cara. Soñaba con tener una casita propia, aunque fuera de bahareque y techo de lámina. Con tener hijos sanos, con vivir en paz. Sueños humildes. Sueños que en cualquier otro lugar del mundo serían normales, pero que en mi país, en ese tiempo, empezaban a parecer un lujo imposible. Porque la violencia empezó a acercarse. Ya no era solo un rumor lejano. Empezó a tener caras concretas. La cara del hijo mayor de doña Elvira, que se fue con los muchachos a la montaña y nunca más volvió. La cara del maestro de la escuela, don Rafael, un hombre bueno que nos enseñaba a leer con paciencia, y al que una noche sacaron de su casa a rastras unos hombres encapuchados.
Su cuerpo apareció días después en la quebrada, con señales de tortura. El miedo dejó de ser una sombra para convertirse en un sudor frío constante en la nuca. Mateo y yo nos casamos. A escondidas casi. Una ceremonia rápida en la pequeña iglesia, con nuestros padres y un par de vecinos como únicos testigos. No hubo fiesta. No hubo flores. Solo el miedo y la esperanza terca de que nuestro amor pudiera construir un pequeño refugio en medio de la tormenta. Nos fuimos a vivir a una casita alquilada al borde del cantón, cerca del río. Intentamos crear una ilusión de normalidad. Mateo trabajaba la madera. Yo ayudaba a mi madre con la costura. Por las noches nos abrazábamos fuerte, escuchando los ruidos de afuera, los perros ladrando, a veces el eco lejano de disparos. Y rezábamos. Rezábamos para que la tormenta pasara de largo, para que nos dejara en paz. Pero la tormenta no pasó de largo. Arreció. La represión se hizo más fuerte. El ejército empezó a patrullar el cantón. Hacían registros casa por casa. Buscaban subversivos. Se llevaban a los jóvenes. A veces solo para interrogarlos. A veces para siempre. El aire se volvió irrespirable. La desconfianza era total. Ya no sabías quién era amigo y quién era oreja, informante del gobierno o del otro bando. Vivíamos susurrando, mirando por encima del hombro. ¿Mateo? Mateo era un hombre bueno, pero no era ciego. Veía la injusticia. Le dolía la pobreza. A veces, por las noches, me leía en voz baja poemas de Roque Dalton, ese poeta nuestro al que también mataron. Poemas que hablaban de esperanza, de lucha, de un futuro diferente. No era un guerrillero. No creía en las armas. Creía en la palabra, en la justicia. Pero en esos tiempos, creer en la justicia ya era un acto subversivo. Y alguien lo señaló. Una tarde, mientras trabajaba en su pequeño taller de carpintería, llegaron. Hombres vestidos de civil, en un coche sin placas. Lo sacaron a la fuerza, lo golpearon, lo metieron en el coche. Yo lo vi todo desde la ventana de nuestra casa. Grité. Intenté salir, pero los vecinos me sujetaron. No seas tonta, Soledad. Te llevarán a ti también. Se lo llevaron. Y nunca más lo volví a ver. Fueron días, semanas, de una angustia que casi me vuelve loca. Fui a la comandancia. Fui a las cárceles. Fui a la Cruz Roja. Nadie sabía nada. Nadie me daba razón. No está en nuestras listas. Seguro se fue con los terroristas a la montaña. Mentiras. Las mismas mentiras que le decían a todas las madres, a todas las esposas que buscaban a sus desaparecidos. Y entonces, un día, un vecino, un hombre mayor al que Mateo a veces ayudaba arreglándole los muebles, se me acercó a escondidas. «Soledad», me dijo, en voz muy baja. A Mateo lo mataron. Lo tiraron al río, cerca del puente viejo. Yo lo vi. Pero por el amor de Dios, no digas que yo te lo dije. El mundo se me vino encima. Me quedé sin aire, sin lágrimas, solo un vacío inmenso, helado. Mateo. Mi sol. Muerto. Tirado como un perro. Esa noche tomé una decisión. Tenía que irme. No podía seguir viviendo en un lugar que se había tragado a mi amor. No podía seguir respirando el mismo aire que respiraban sus asesinos. Tenía que huir. Antes de que vinieran a por mí también. Porque sabían que yo era la esposa de Mateo. Sabían que yo también sabía cosas. Pero irse no era fácil. No tenía dinero. No tenía papeles. No tenía a dónde ir. Y estaba sola. Completamente sola. Fue entonces cuando apareció él. Miguel. Miguel era como un hermano mayor para muchos en el cantón. Un hombre un poco mayor que nosotros, quizás unos 30 y pico años. Había vivido un tiempo en la capital. Había estudiado un poco. Era listo, carismático. Hablaba bien y parecía comprometido. Ayudaba a la gente. Organizaba colectas para las viudas.
Daba consejos. Todos confiaban en él. Yo también. Mateo confiaba en él. A veces hablaban de política, de la situación. Mateo lo respetaba. Cuando se supo lo de Mateo, Miguel fue uno de los pocos que se atrevió a venir a mi casa, a darme el pésame, a ofrecerme ayuda. Se sentó conmigo en mi cocina vacía. Me escuchó llorar. Me dio palabras de consuelo. Me dijo que Mateo era un héroe, que su sacrificio no sería en vano. Sus palabras fueron como un pequeño bálsamo en mi herida abierta. Y entonces, unos días después, volvió. Y me propuso algo. Me dijo que él también estaba quemado, que sentía que lo vigilaban, que tenía que irse del país y que estaba organizando un grupo pequeño, de gente de confianza, para cruzar juntos, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Me dijo que él tenía los contactos, que conocía a los coyotes adecuados, que sabía la ruta segura, que si yo quería, podía unirme a ellos, que él me ayudaría, que cuidaría de mí. Al principio dudé. Irme así, con un grupo, a un viaje tan peligroso. Pero, ¿qué otra opción tenía? Quedarme era esperar a que me mataran o me desaparecieran. Irme sola era un suicidio. Irme con Miguel, con alguien que parecía saber lo que hacía, que tenía un plan, parecía la única salida sensata. Además, iban otras familias del cantón, gente que yo conocía, los Ramírez, con sus 2 hijos pequeños, doña Julia, una viuda como yo, Pedrito, un muchacho joven que quería evitar que lo reclutara el ejército. Seríamos un grupo, nos apoyaríamos, nos cuidaríamos. Así que acepté. Le di a Miguel los pocos ahorros que tenía, lo que me quedaba de la venta de las herramientas de Mateo. Él dijo que se encargaría de todo, que negociaría con los coyotes, que conseguiría el transporte, que nos avisaría cuándo sería la partida. Confié en él, ciegamente. Todos confiamos en él. Era nuestra única esperanza, nuestro Moisés particular que nos iba a guiar a través del desierto hacia la tierra prometida. ¡Qué ilusos fuimos! ¡Qué desesperadamente ciegos! La partida fue unas semanas después. Una noche oscura, sin luna. Nos reunimos en un lugar secreto, a las afueras del cantón. Éramos unos 15 en total, familias enteras, con nuestros pequeños bultos, nuestros corazones llenos de miedo y de una esperanza temblorosa. Miguel estaba allí, tranquilo, sonriente, dándonos ánimo. «Todo saldrá bien», nos decía. «Confíen en mí. En una semana estaremos al otro lado». El viaje a través de México fue lo esperado. Duro, peligroso, lleno de incomodidades y de sobresaltos. Viajamos en autobuses destartalados, escondidos en camiones de carga, a veces caminando durante horas por senderos polvorientos. Pasamos hambre, pasamos sed, pasamos miedo, pero íbamos juntos, y eso nos daba fuerzas. Miguel parecía saber lo que hacía, nos guiaba. Negociaba con los policías corruptos en las alcabalas. Nos conseguía lugares seguros donde pasar la noche. Se convirtió en nuestro líder indiscutible, en nuestro protector. Yo me mantenía un poco al margen. Mi luto por Mateo era todavía muy reciente, muy crudo. Hablaba poco. Observaba. Veía cómo la gente del grupo dependía de Miguel para todo. Cómo le agradecían. Cómo ponían sus vidas en sus manos. Y yo también lo hacía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la frontera, a la orilla del Río Grande. Era imponente, ancho, oscuro, con una corriente que se sentía poderosa incluso desde la orilla. Al otro lado se veían unas pocas luces parpadeantes. Estados Unidos, la tierra prometida, tan cerca y tan lejos. El plan, nos dijo Miguel, era cruzar esa misma noche. Había conseguido unas cámaras de neumático viejas para ayudarnos a flotar. El coyote nos esperaría al otro lado, en un punto específico, y nos llevaría en una camioneta hasta un lugar seguro. Sonaba relativamente fácil.
Demasiado fácil, quizás. Esperamos escondidos entre unos matorrales, cerca de la orilla. Hacía frío. El viento traía el olor húmedo del río y un presagio de peligro. Los niños lloraban bajito. Los adultos rezábamos en silencio. Miguel se fue un momento. Dijo que iba a hablar con el coyote, a confirmar los últimos detalles. Tardó un poco en volver. Cuando regresó tenía una expresión extraña en la cara. Una mezcla de nerviosismo y de... ¿excitación? No supe leerla bien. «Todo listo», nos dijo, con una sonrisa que no me pareció del todo sincera. «El coyote nos espera. Vamos a cruzar ahora. Rápido. En silencio. No se separen». Pero yo sentí algo. Una punzada de desconfianza. Algo en su mirada, en su tono de voz. No encajaba. Y entonces necesité alejarme un momento. Necesitaba aire. O quizás necesitaba hacer mis necesidades antes de la travesía. Le dije a doña Julia que me esperara, que volvía enseguida, y me alejé unos pasos del grupo, buscando un lugar más apartado, detrás de unos arbustos más densos. Y fue allí, en la oscuridad, escondida, donde lo vi. Vi a Miguel. No estaba solo. Estaba hablando con otros hombres. No era el coyote que nos había traído. Eran hombres uniformados, con botas altas. Hablaban en voz baja, pero el viento trajo fragmentos de su conversación hasta mí. Oí palabras sueltas. Dinero. El grupo. Esperando. Vi cómo Miguel les entregaba un fajo de billetes. Vi cómo uno de los hombres uniformados le daba una palmada en la espalda. Vi cómo se reían. Y entonces lo entendí. Con una claridad helada, brutal. Miguel no nos estaba ayudando. Nos estaba vendiendo. Nos estaba entregando. A la migra. O a saber quiénes eran esos hombres. El dinero que le habíamos dado. Nuestra confianza ciega. Todo había sido una trampa. Una traición miserable. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Quise gritar. Quise correr a avisar a los demás. Pero el miedo me paralizó. Un miedo animal. Absoluto. Si me descubrían allí, escondida, escuchando, me matarían. Sin dudarlo, me quedé quieta, agazapada, conteniendo la respiración. Vi cómo Miguel volvía hacia el grupo, con su sonrisa falsa. Vi cómo los empezaba a guiar hacia la orilla del río. «Vamos, vamos, con cuidado. Ya casi estamos». Y entonces ocurrió la emboscada. Las luces, los gritos, los hombres uniformados saliendo de la nada, rodeándolos, apuntándolos con armas. Oí los llantos de los niños, los gritos de desesperación de las madres. Vi cómo los agarraban, cómo los tiraban al suelo. Vi la confusión, el terror en sus caras al darse cuenta de la traición. Y vi a Miguel. No lo detuvieron a él. Se quedó a un lado, hablando tranquilamente con uno de los jefes uniformados, como si fuera uno de ellos. Luego se dio la vuelta, y antes de desaparecer en la oscuridad, su mirada se cruzó con la mía. Él me vio. Estoy segura de que me vio, escondida entre los arbustos. Vio el horror, la acusación en mis ojos, y en los suyos. No vi arrepentimiento, vi frío, indiferencia y una advertencia silenciosa. «Calla, o serás la próxima». Me quedé allí, temblando, vomitando de puro miedo y asco, mientras se llevaban a mi gente, a los Ramírez, a doña Julia, a Pedrito, a todos. Escuché el ruido de los motores alejándose, y luego el silencio. Un silencio terrible, preñado de muerte y de traición. Estaba sola, de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo el dolor de la pérdida. Era el peso de la verdad. La carga de ser la única testigo. La única que sabía el nombre del traidor. Y la única que había callado. Por miedo. Por cobardía. Y ese silencio se convirtió en mi compañero. En mi condena. En el fantasma que me perseguiría durante los siguientes 50 años. No sé cuánto tiempo me quedé allí, agazapada entre los arbustos espinosos,
temblando como un animalito asustado. El silencio después de que se llevaron a mi gente era casi peor que los gritos. Era un silencio denso, pesado, lleno de ecos fantasmales. Oía el latido de mi propio corazón en mis oídos, tan fuerte que parecía que iba a reventar. Oía el murmullo del río, que ahora sonaba como una burla, como el susurro de la muerte. Y oía la voz de Miguel en mi cabeza, su sonrisa falsa, su «confíen en mí», y veía su mirada fría, su advertencia silenciosa. «Calla, o serás la próxima». El miedo era físico. Un nudo helado en el estómago. Un temblor incontrolable en mis piernas. Quería correr, huir de allí, pero no podía moverme. Estaba paralizada, congelada en el tiempo, en esa noche eterna. ¿Y si volvían? ¿Y si Miguel volvía a buscarme, a asegurarse de que la única testigo estuviera muerta? La idea me aterraba, pero al mismo tiempo sentía una rabia sorda, impotente. Rabia contra Miguel, el traidor. Rabia contra los hombres uniformados, los verdugos. Rabia contra el río, contra la noche, contra Dios por haber permitido aquello. Rabia contra mí misma, por no haber gritado, por no haber avisado, por haberme escondido como una rata mientras se llevaban a mi gente. La culpa. Empezó a roerme desde ese mismo instante. La culpa pegajosa, imborrable, del superviviente. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvé yo, que me había alejado por casualidad? ¿Por qué no doña Julia, que era tan buena? ¿Por qué no los niños Ramírez, que no le habían hecho daño a nadie? No era justo. No era justo que yo siguiera respirando el aire frío de la noche mientras ellos, quién sabe dónde estarían. ¿En una celda helada? ¿De vuelta en El Salvador, en manos de los escuadrones? ¿O muertos? Esa última idea me golpeó con la fuerza de una ola. Muertos. Quizás los habían matado allí mismo, o los matarían después, y yo. Yo era la única que sabía la verdad, la única que podía... ¿Hacer qué? ¿Denunciarlo? ¿A quién? ¿En qué país? ¿Quién me iba a creer? ¿Y si hablaba no estaría firmando mi propia sentencia de muerte? Miguel. Él sabía que yo lo había visto. Si yo hablaba, él vendría a por mí. O mandaría a alguien. El miedo volvió a atenazarme la garganta. Callar. Tenía que callar. Callar para sobrevivir. Callar para... ¿Para qué? ¿Para vivir con esta podredumbre dentro? No sé cuánto tiempo pasó. Quizás horas. El cielo empezó a clarear por el este. Un gris sucio, tímido. El amanecer. Tenía que moverme. No podía quedarme allí. Era demasiado peligroso. Tenía que... cruzar el río, sola. La idea me aterraba. Volver a meterme en esa agua oscura que se había tragado a Luna, la hermana de Alba. No, esa era otra historia. Pero el río era el mismo monstruo. Volver a sentir esa corriente helada. Pero, ¿qué otra opción tenía? Quedarme en México era imposible. Tarde o temprano, me encontrarían. La única salida era... el otro lado. Estados Unidos. La tierra prometida que se había convertido en una trampa mortal para mi gente. Esperé a que hubiera un poco más de luz, y entonces, con el corazón en la boca, salí de mi escondite. Miré a mi alrededor. No había nadie. Solo la orilla embarrada, llena de huellas de botas, de restos de ropa abandonada. Y el río, fluyendo indiferente, como si nada hubiera pasado. Me acerqué al agua. Estaba fría. Dudé. Miré hacia atrás. Hacia México. Hacia mi pasado. Hacia la tumba invisible de Mateo. Y luego miré hacia adelante. Hacia el norte. Hacia lo desconocido. Hacia la única posibilidad de seguir viviendo. Y me metí en el río. El agua me llegaba a la cintura. La corriente tiraba de mí. Pero esta vez era diferente. No había gritos. No había caos. Solo el silencio y mi propio miedo. Avancé despacio, tropezando con las piedras del fondo,
luchando contra la fuerza del agua. Lloré en silencio mientras cruzaba. Lloré por mi gente perdida. Lloré por mi propia soledad. Lloré por la cobardía que me había hecho callar. Llegué a la otra orilla, exhausta, empapada, temblando, pero viva. Había cruzado. Estaba en Estados Unidos, sola, sin papeles, sin dinero, sin nadie. Y con un secreto que pesaba más que mi cuerpo mojado. Empecé a caminar, tierra adentro, alejándome del río maldito. No sabía a dónde iba, solo caminaba, por campos secos, por caminos polvorientos, escondiéndome cada vez que oía el ruido de un coche, cada vez que veía una luz a lo lejos. Era un animal herido, buscando refugio. Caminé durante días, no sé cuántos. Comí hierbas que apenas reconocía. Bebí agua de charcos sucios. Dormí bajo los árboles, acurrucada, muerta de frío por la noche. Estaba débil, hambrienta, desesperada, a punto de rendirme. Y entonces vi una carretera y un camión parado en el arcén. Un camión grande, de esos que transportan verduras. El conductor, un hombre mexicano, mayor, con cara de buena gente, estaba revisando las ruedas. Me acerqué, con miedo. Le pedí ayuda. Le dije que me había perdido, que necesitaba llegar a la ciudad, a Los Ángeles. Era el único nombre que me sonaba, de las historias que contaban los que se iban. El hombre me miró. Vio mi ropa sucia, mis pies descalzos y sangrando, mi cara de susto. Y no hizo preguntas, solo asintió. «Sube atrás», me dijo. «Escóndete bien debajo de la lona y no hagas ruido». Me escondí entre cajas de lechugas y tomates. El camión arrancó y viajé así, durante horas, quizás días, en la oscuridad, con el olor a tierra y a verdura, sintiendo el traqueteo del camión. Dormí, o quizás me desmayé. Cuando el camión se detuvo por fin, el conductor me avisó. «Ya llegamos. Esto es Los Ángeles. Ten cuidado, muchacha, y que Dios te acompañe». Me dio una bolsa con un poco de pan y una botella de agua. Y se fue. Me quedé allí, en el andén de descarga de un mercado gigantesco, al amanecer. Rodeada de ruido, de gente gritando, de camiones maniobrando. Los Ángeles. Había llegado. Pero me sentía más perdida que nunca. Era una ciudad monstruosa, interminable. Llena de edificios altísimos, de coches que iban a toda velocidad, de gente de todos los colores y todos los idiomas. ¿Cómo encontrar un lugar en medio de ese caos? ¿Cómo sobrevivir? ¿Y cómo guardar mi secreto en un lugar tan expuesto? Empecé a caminar, sin rumbo, como había hecho al cruzar la frontera, preguntando, buscando a alguien que hablara español, buscando un lugar donde pudiera desaparecer, pasar desapercibida. Encontré mi camino no sé cómo, hasta el este de Los Ángeles. Un barrio que me recordó un poco a mi tierra. Casas bajas, tiendas con nombres en español, el olor a comida frita. Vi una iglesia católica. Entré. Me arrodillé en el último banco. Y recé. No sé si a Dios o a mi propia desesperación. Pedí una señal, una ayuda, algo. Al salir de la iglesia, una mujer mayor, con un rebozo sobre los hombros, me vio llorando en silencio en los escalones. Se me acercó, me preguntó qué me pasaba, y yo le conté una versión editada de mi historia, que venía de El Salvador, que había perdido a mi familia, que estaba sola y no tenía a dónde ir. Ella me escuchó con paciencia, y me ofreció su ayuda. Se llamaba Doña Elena, y dirigía una pequeña casa de huéspedes en su propia casa, para muchachas recién llegadas como yo. Me ofreció un catre en un cuarto compartido, a cambio de que la ayudara con la limpieza y la cocina. Acepté, llorando de gratitud. Había encontrado un pequeño refugio, un lugar donde, al menos por un tiempo, podía intentar juntar los pedazos de mi vida rota. La casa de Doña Elena estaba llena de otras mujeres jóvenes, de México, de Guatemala, de Honduras, todas con historias parecidas a la mía.
Historias de huida, de pérdida, de esperanza frágil. Debería haberme sentido comprendida, acompañada, pero no podía. Mi secreto me separaba de ellas. Ellas hablaban de sus familias perdidas, de la violencia, de la injusticia. Lloraban juntas, se daban ánimo. Yo escuchaba, asentía, pero no podía compartir mi verdad. No podía decirles: a mi gente no la mató la guerra, la mató uno de los nuestros, un traidor. Y yo lo vi, y callé. ¿Cómo decir eso? Me habrían odiado, me habrían despreciado, o peor aún, quizás alguna de ellas conocía a Miguel. Quizás él también había llegado aquí, quizás estaba cerca. El miedo volvió a instalarse en mi corazón, así que mantuve mi silencio. Me convertí en la callada, la reservada, la que nunca contaba mucho de su pasado, la que siempre parecía triste. Ayudaba a doña Elena con la casa, aprendí a cocinar un poco, y pronto doña Elena, que tenía contactos, me ayudó a encontrar trabajo, limpiando. Era lo único que había, limpiando casas en los barrios ricos, casas enormes, silenciosas, vacías, casas que olían a cera de muebles y a soledad. Mi vida se instaló en una rutina parecida a la de doña Rosa, la otra limpiadora. Salir de madrugada, tomar 2 autobuses para llegar a Beverly Hills o a Bel Air, pasar 8, 10 horas, fregando suelos, limpiando baños de mármol, puliendo plata que nunca usaría. Volver a casa al anochecer, agotada, comer algo rápido, dormir unas pocas horas y volver a empezar. Una rutina gris, sin futuro, sin esperanza. Pero incluso en esa rutina, la búsqueda seguía. Una búsqueda diferente. Ya no buscaba a mi gente perdida. Buscaba a Miguel. El miedo a encontrarlo era tan grande como el miedo a no encontrarlo. ¿Qué haría si lo veía? ¿Le gritaría? ¿Lo acusaría? ¿O me quedaría paralizada por el miedo como aquella noche en el río? No lo sabía. Pero sentía que tenía que estar alerta, que tenía que vigilar. Empecé a observar a la gente de nuevo. Pero ahora no buscaba a mis amigos, buscaba a mi enemigo, buscaba su cara en la multitud, en los barrios latinos, en las iglesias, en los mercados. Cada hombre de mediana edad, con cierto aire de autoridad, de carisma, hacía que mi corazón diera un vuelco. ¿Sería él? Era una tortura. Vivir con la sensación constante de que el traidor podía estar a la vuelta de la esquina, que podía cruzármelo en el autobús, que podía ser el vecino de mi vecina. Me volví paranoica, desconfiada. Veía sombras donde no las había. Y la culpa. La culpa no me abandonaba. Me despertaba con ella por la mañana. Me acompañaba durante el día, mientras frotaba los suelos ajenos. Y se acostaba conmigo por la noche. La culpa por haber sobrevivido. La culpa por no haber hecho nada. La culpa por callar. Me sentía sucia, manchada, como si la traición de Miguel se me hubiera pegado a la piel. Pasaron los años, los 80, los 90. Yo seguía limpiando casas, seguía viviendo sola, en pequeños cuartos alquilados. Nunca me casé, nunca tuve hijos. ¿Cómo traer hijos a este mundo? ¿Cómo construir una familia sobre cimientos tan podridos? Mi vida se convirtió en un largo y silencioso duelo. Un duelo por Mateo, un duelo por mi gente, y un duelo por mí misma, por la soledad joven y valiente que murió aquella noche en la frontera. A veces, escuchaba noticias de El Salvador, noticias de la guerra que continuaba, noticias de masacres, noticias de desaparecidos, y mi herida volvía a sangrar. ¿Qué habría sido de ellos? ¿De los Ramírez? ¿De doña Julia? ¿De Pedrito? ¿Los habrían deportado? ¿Los habrían matado? ¿O estarían pudriéndose en alguna cárcel salvadoreña? La incertidumbre era casi peor que la certeza de la muerte. ¿Y Miguel? ¿Qué habría sido de Miguel? ¿Seguiría aquí, en Los Ángeles? ¿Habría prosperado con el dinero sucio de su traición? ¿O habría recibido su merecido?
A veces fantaseaba con encontrarlo, con enfrentarlo, con hacerle pagar. Pero eran solo fantasías. En el fondo, sabía que era una cobarde, que el miedo que sentía aquella noche seguía intacto, que si me lo encontraba cara a cara, probablemente volvería a quedarme paralizada. Y entonces, un día, lo vi. Fue años después, quizás 15, 20 años después de la tragedia. Yo estaba esperando el autobús en una esquina de Pico Unión. Hacía calor. El sol pegaba fuerte. Y de repente, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, esperando para cruzar. Estaba más viejo, más gordo, con menos pelo. Pero era él, inconfundible, Miguel, el traidor. Mi corazón se detuvo, y luego empezó a latir con una fuerza descomunal. Sentí que me faltaba el aire. Sentí un odio tan intenso, tan puro, que me nubló la vista. Quise gritar, quise cruzar la calle corriendo y abalanzarme sobre él. Quise matarlo con mis propias manos. Pero me quedé quieta, paralizada, como aquella noche. Mis piernas no respondían. Mi voz no salía. Solo podía mirarlo. Ver cómo esperaba tranquilamente a que el semáforo se pusiera en verde. Llevaba ropa decente, un reloj de oro en la muñeca. Se le veía próspero, tranquilo, como si no tuviera ninguna culpa que le pesara en la conciencia. Cruzó la calle, pasó a mi lado, tan cerca que casi pude oler su loción barata. Y no me vio. O si me vio, no me reconoció. La mujer vieja, gris, encorvada, que esperaba el autobús. No era la muchacha joven y asustada que él había visto esconderse entre los arbustos hacía tantos años. Pasó de largo, siguió caminando por la acera y desapareció entre la multitud. Me quedé allí, temblando, vomitando por dentro. Lo había tenido delante, a mi alcance, y no había hecho nada, nada. El miedo había vuelto a ganar. Me sentí la criatura más miserable, más cobarde del mundo. Ese encuentro casual me rompió algo por dentro. Me quitó la última pizca de esperanza. La esperanza de que algún día yo sería capaz de hacer justicia. La esperanza de que él pagaría por lo que hizo. Vi que no. Que él seguiría con su vida. Y yo seguiría con la mía. Cargando con mi secreto. Con mi silencio. Con mi culpa. Para siempre. A partir de ese día dejé de buscarlo. Dejé de mirar las caras en la multitud. Dejé de temer encontrarlo. ¿Para qué? Ya sabía que si lo encontraba no haría nada. Era inútil. Mi única venganza sería seguir viviendo, seguir respirando, seguir recordando. Aunque recordar doliera tanto. Y así han pasado los últimos 30 años de mi vida. En una especie de limbo. De resignación gris, limpiando casas, cuidando ancianos, yendo a misa los domingos, no por fe, sino por costumbre, por encontrar un poco de silencio, envejeciendo sola, con mi secreto cada vez más pesado, con la sensación de que mi vida había sido un desperdicio, una larga espera sin sentido. Pero ahora que siento que el final de mi camino se acerca, algo ha cambiado. Ha nacido en mí una necesidad nueva, una necesidad de hablar, de romper el silencio. No por buscar justicia, ya es tarde para eso. No por buscar venganza, eso nunca me traería paz. Sino por ellos, por mi gente, por los Ramírez, por doña Julia, por Pedrito, por Mateo, para que su historia no se olvide, para que se sepa la verdad, para que el nombre del traidor, aunque sea dicho por una voz vieja y temblorosa como la mía, quede grabado en algún lugar, para que la oscuridad no gane la partida final. Y quizás también por mí, para poder irme de este mundo un poco más ligera, con la conciencia un poco menos sucia, habiendo cumplido, aunque sea 50 años tarde, con mi deber de testigo. El deber de nombrar la oscuridad, aunque me queme los labios al hacerlo.
50 años. 50 años he llevado ese nombre clavado aquí, en la garganta. 50 años sintiendo su peso. 50 años preguntándome por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por dinero? ¿Para salvar su propio pellejo? ¿Era malo desde el principio o el miedo lo convirtió en un monstruo? Nunca lo sabré. Nunca tuve el coraje de buscarlo para preguntárselo. Crucé el río sola esa misma noche. O al amanecer, no recuerdo bien. El miedo me dio fuerzas que no sabía que tenía. Llegué a este país, a Los Ángeles, y empecé mi vida de silencio, mi vida de fantasma. Trabajé limpiando casas, luego cuidando ancianos. Una vida gris, vacía, siempre con el miedo a que él apareciera, siempre con la culpa carcomiéndome por dentro. Así que aquí estoy, sentada frente a esta luz, frente a este ojo de cristal que me mira sin juzgar, lista. O tan lista como una mujer de 80 años puede estar para desenterrar un muerto que lleva cargando a cuestas desde los 30. La decisión de hablar no fue fácil. Fue la batalla más dura de mi vida, más dura que cruzar el río, más dura que sobrevivir sola en esta ciudad inmensa, porque era una batalla contra mí misma, contra el miedo que se había convertido en mi segunda piel, contra la vergüenza que me había susurrado al oído durante 50 años, que yo era una cobarde, una cómplice silenciosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Me lo he preguntado 1000 veces en estas últimas semanas, desde que tomé la decisión. Quizás porque ya no tengo nada que perder. Mis padres murieron hace mucho. Mateo vive solo en mi recuerdo. Mis amigos de entonces, los que se quedaron en El Salvador, ¿quién sabe qué habrá sido de ellos? Y yo ya estoy en el último tramo del camino. El miedo a la muerte es menos fuerte que el miedo a morir con este veneno dentro, con esta mentira atragantada. ¿Y miedo a Miguel? ¿Miedo a que me encuentre ahora? ¿A que se vengue por hablar? Sí, un poco. Siempre queda un rescoldo de ese terror antiguo. Pero él también debe ser viejo ahora, si es que sigue vivo. Y yo ya no soy esa muchacha paralizada por el pánico. Soy una vieja. Y las viejas, a veces, encontramos un coraje extraño. El coraje de la desesperación. El coraje de quien ya no tiene nada que proteger, salvo la verdad desnuda. Elegí contarlo así. A ustedes. A esta máquina que graba mi voz. ¿Por qué? Porque no confío en nadie más. No confío en la policía. No confío en los jueces. No confío ni siquiera en mi propia gente. En la comunidad que quizás lo sigue respetando a él, al hombre importante. Y no quería un escándalo. No quería ver mi cara en los periódicos, revivir la humillación. Solo quería dejar constancia. Que mi voz quede flotando en alguna parte. Que la historia se sepa. Que los nombres de mis muertos sean limpiados del olvido. Y que el nombre del traidor quede escrito para siempre, manchado para siempre. Así que voy a decirlo. Voy a contar lo que vi, lo que callé, lo que me ha consumido durante 50 años. Aquella noche, en la frontera, éramos un grupo, unas 15 almas, familias, hombres, mujeres, niños. Llevábamos días caminando, huyendo de la guerra, del hambre. Estábamos agotados, asustados, pero teníamos esperanza, la esperanza de cruzar, de llegar al otro lado. Y teníamos un guía, un líder, alguien en quien todos confiábamos. Miguel Ángel Rivas. Lo recuerdo bien. Era un hombre carismático, hablaba bonito, prometía seguridad. Nos había cobrado a todos nuestros pocos ahorros. Dijo que tenía los contactos, que conocía la ruta, que nos llevaría a salvo. Era como un hermano mayor para nosotros. Muchos lo veían como un héroe, un valiente que desafiaba al sistema. Llegamos al río, de noche, una noche oscura, sin luna.
El río estaba crecido, peligroso. Miguel nos dijo que esperáramos escondidos entre los matorrales, que él iba a hablar con el coyote que nos pasaría en una balsa. Se fue. Tardó, no sé, quizás media hora, una eternidad para nosotros, que esperábamos temblando de frío y de miedo. Yo me alejé un poco del grupo. Necesitaba un momento a solas. Necesitaba orinar, para ser sincera. Me escondí detrás de unos arbustos más densos, un poco más arriba, donde el terreno empezaba a subir. Y desde allí lo vi todo. Vi a Miguel volver. Pero no estaba solo. Venía con otros hombres. No era el coyote que esperábamos. Eran hombres con uniforme. No sé si eran de la migra americana o de la policía mexicana. Llevaban botas altas, armas largas. Hablaban en voz baja. Vi a Miguel entregarles un fajo de billetes. Grueso, nuestro dinero. Vi cómo uno de los uniformados contaba el dinero. Vi cómo le daba una palmada en la espalda a Miguel. Vi cómo se reían. Los tres. Una risa fría, cómplice, que me heló la sangre. Oí fragmentos de su conversación. Están ahí, esperando. Corderos. Fácil. El dinero primero. Entendí. Lo entendí todo en un instante. La náusea me subió por la garganta. Nos había vendido. Miguel, nuestro líder, nuestro hermano. Nos había vendido como si fuéramos ganado. Por un puñado de dólares. Quise gritar. Quise correr. Quise avisarles. A los Ramírez, que estaban con sus niños dormidos. A doña Julia, que rezaba en silencio. A Pedrito, el muchacho que soñaba con ser músico. Quise, pero no pude. El miedo me clavó al suelo. Me tapé la boca con la mano para no vomitar, para no hacer ruido. Si me descubrían, si sabían que yo había visto... Vi a Miguel despedirse de los uniformados. Vi cómo ellos se escondían entre las sombras, preparando la emboscada, y lo vi a él volver hacia nosotros, con su cara de siempre, con su sonrisa tranquilizadora. «Listo», nos dijo frotándose las manos. «El coyote ya está aquí. La balsa nos espera. Vamos, rápido, en silencio». Y la gente, mi gente, le creyó. Se levantaron, recogieron sus bultos, callaron a los niños y empezaron a caminar detrás de él, hacia la orilla, hacia la trampa. Yo me quedé allí, escondida, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Vi cómo se acercaban al agua. Vi cómo las luces de las linternas se encendían de repente, cegándolos. Oí los gritos, los disparos al aire, los llantos de los niños. Vi cómo los uniformados salían de la oscuridad, los rodeaban, los tiraban al suelo. Vi el terror, la incredulidad en sus caras al darse cuenta de la traición. Y lo vi a él, a Miguel, quieto, a un lado, observando la escena, con una calma aterradora, como si estuviera viendo una película. No lo detuvieron a él. Él era parte del plan. Y entonces, antes de que se lo llevaran todo, antes de que la oscuridad volviera a tragarse la escena, él giró la cabeza y me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo a través de la distancia, a través de la noche. Él supo que yo lo había visto, que yo sabía, y en sus ojos no vi miedo, vi frío, una advertencia, una sentencia silenciosa. Tú no has visto nada. Si hablas, te buscaré y te callaré para siempre. Luego se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, siguiendo a los uniformados que se llevaban a nuestra gente. Me quedé sola, temblando, vomitando, llorando, sola con mi miedo, sola con mi culpa, sola con el nombre del traidor grabado a fuego en mi memoria. Miguel Ángel Rivas. Lo vi una vez, años después, en la calle, aquí, en Los Ángeles. Se le veía bien, próspero. No me reconoció, o fingió no reconocerme. Y yo volví a callar, volví a ser la cobarde. Me odié a mí misma ese día más que nunca. Pero hoy
Hoy ya no. Hoy, aunque sea tarde, aunque quizás ya no sirva de nada. Hoy he dicho su nombre. Miguel Ángel Rivas. Él fue quien nos vendió. Él fue quien entregó a nuestra gente. Él es el culpable. Yo lo vi. Y esta es mi verdad. La verdad que he guardado durante medio siglo. 50 años. 50 años he llevado ese nombre clavado aquí, en la garganta. 50 años sintiendo su peso. 50 años preguntándome por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por dinero? ¿Para salvar su propio pellejo? ¿Era malo desde el principio? ¿O el miedo lo convirtió en un monstruo? Nunca lo sabré. Nunca tuve el coraje de buscarlo para preguntárselo. Crucé el río sola esa misma noche. O al amanecer, no recuerdo bien. El miedo me dio fuerzas que no sabía que tenía. Llegué a este país, a Los Ángeles, y empecé mi vida de silencio, mi vida de fantasma. Trabajé limpiando casas, luego cuidando ancianos. Una vida gris, vacía, siempre con el miedo a que él apareciera, siempre con la culpa carcomiéndome por dentro. Así que aquí estoy, sentada frente a esta luz, frente a este ojo de cristal que me mira sin juzgar. Lista. O tan lista como una mujer de 80 años puede estar para desenterrar un muerto que lleva cargando a cuestas desde los 30. La decisión de hablar no fue fácil. Fue la batalla más dura de mi vida. Más dura que cruzar el río. Más dura que sobrevivir sola en esta ciudad inmensa, porque era una batalla contra mí misma, contra el miedo que se había convertido en mi segunda piel, contra la vergüenza que me había susurrado al oído durante 50 años que yo era una cobarde, una cómplice silenciosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Me lo he preguntado 1000 veces en estas últimas semanas, desde que tomé la decisión. Quizás porque ya no tengo nada que perder. Mis padres murieron hace mucho. Mateo vive solo en mi recuerdo. Mis amigos de entonces, los que se quedaron en El Salvador, ¿quién sabe qué habrá sido de ellos? Y yo ya estoy en el último tramo del camino. El miedo a la muerte es menos fuerte que el miedo a morir con este veneno dentro, con esta mentira atragantada. ¿Y miedo a Miguel? ¿Miedo a que me encuentre ahora? ¿A que se vengue por hablar? Sí, un poco. Siempre queda un rescoldo de ese terror antiguo. Pero él también debe ser viejo ahora, si es que sigue vivo. Y yo ya no soy esa muchacha paralizada por el pánico. Soy una vieja. Y las viejas a veces encontramos un coraje extraño. El coraje de la desesperación. El coraje de quien ya no tiene nada que proteger, salvo la verdad desnuda. Elegí contarlo así. A ustedes. A esta máquina que graba mi voz. ¿Por qué? Porque no confío en nadie más. No confío en la policía. No confío en los jueces. No confío ni siquiera en mi propia gente. En la comunidad que quizás lo sigue respetando a él. Al hombre importante. Y no quería un escándalo. No quería ver mi cara en los periódicos, revivir la humillación. Solo quería dejar constancia, que mi voz quede flotando en alguna parte, que la historia se sepa, que los nombres de mis muertos sean limpiados del olvido y que el nombre del traidor quede escrito para siempre, manchado para siempre. Así que voy a decirlo, voy a contar lo que vi, lo que callé, lo que me ha consumido durante 50 años. Aquella noche, en la frontera, éramos un grupo, unas 15 almas, familias, hombres, mujeres, niños. Llevábamos días caminando, huyendo de la guerra, del hambre. Estábamos agotados, asustados, pero teníamos esperanza, la esperanza de cruzar, de llegar al otro lado. Y teníamos un guía, un líder, alguien en quien todos confiábamos. Miguel Ángel Rivas. Lo recuerdo bien. Era un hombre carismático. Hablaba bonito. Prometía seguridad. Nos había cobrado a todos nuestros pocos ahorros.
Dijo que tenía los contactos, que conocía la ruta, que nos llevaría a salvo. Era como un hermano mayor para nosotros. Muchos lo veían como un héroe, un valiente que desafiaba al sistema. Llegamos al río. De noche. Una noche oscura. Sin luna. El río estaba crecido, peligroso. Miguel nos dijo que esperáramos escondidos entre los matorrales, que él iba a hablar con el coyote que nos pasaría en una balsa. Se fue. Tardó... no sé, quizás media hora. Una eternidad para nosotros, que esperábamos temblando de frío y de miedo. Yo me alejé un poco del grupo. Necesitaba un momento a solas. Necesitaba orinar, para ser sincera. Me escondí detrás de unos arbustos más densos, un poco más arriba, donde el terreno empezaba a subir. Y desde allí lo vi todo. Vi a Miguel volver. Pero no estaba solo. Venía con otros hombres. No era el coyote que esperábamos. Eran hombres con uniforme. No sé si eran de la migra americana o de la policía mexicana. Llevaban botas altas, armas largas. Hablaban en voz baja. Vi a Miguel entregarles un fajo de billetes. Grueso. Nuestro dinero. Vi cómo uno de los uniformados contaba el dinero. Vi cómo le daba una palmada en la espalda a Miguel. Vi cómo se reían, los tres. Una risa fría, cómplice, que me heló la sangre. Oí fragmentos de su conversación. Están ahí, esperando, corderos. Fácil. El dinero primero. Entendí. Lo entendí todo en un instante. La náusea me subió por la garganta. Nos había vendido. Miguel, nuestro líder, nuestro hermano. Nos había vendido como si fuéramos ganado. Por un puñado de dólares. Quise gritar. Quise correr. Quise avisarles. A los Ramírez, que estaban con sus niños dormidos. A doña Julia, que rezaba en silencio. A Pedrito, el muchacho que soñaba con ser músico. Quise... pero no pude. El miedo me clavó al suelo. Me tapé la boca con la mano para no vomitar, para no hacer ruido. Si me descubrían, si sabían que yo había visto... Vi a Miguel despedirse de los uniformados. Vi cómo ellos se escondían entre las sombras, preparando la emboscada. Y lo vi a él volver hacia nosotros, con su cara de siempre, con su sonrisa tranquilizadora. «Listo», nos dijo frotándose las manos. «El coyote ya está aquí. La balsa nos espera. Vamos, rápido, en silencio». Y la gente... mi gente... le creyó. Se levantaron, recogieron sus bultos, callaron a los niños y empezaron a caminar detrás de él, hacia la orilla, hacia la trampa. Yo me quedé allí, escondida, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Vi cómo se acercaban al agua. Vi cómo las luces de las linternas se encendían de repente, cegándolos. Oí los gritos, los disparos al aire, los llantos de los niños. Vi cómo los uniformados salían de la oscuridad, los rodeaban, los tiraban al suelo. Vi el terror, la incredulidad, en sus caras al darse cuenta de la traición. Y lo vi a él, a Miguel, quieto, a un lado, observando la escena, con una calma aterradora, como si estuviera viendo una película. No lo detuvieron a él. Él era parte del plan. Y entonces, antes de que se lo llevaran todo, antes de que la oscuridad volviera a tragarse la escena, él giró la cabeza y me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo a través de la distancia, a través de la noche. Él supo que yo lo había visto, que yo sabía, y en sus ojos no vi miedo. Vi frío, una advertencia, una sentencia silenciosa. Tú no has visto nada. Si hablas, te buscaré. Y te callaré para siempre. Luego se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, siguiendo a los uniformados que se llevaban a nuestra gente. Me quedé sola, temblando, vomitando, llorando, sola con mi miedo, sola con mi culpa, sola con el nombre del traidor grabado a fuego en mi memoria. Miguel Ángel Rivas. Lo vi una vez, años después, en la calle, aquí, en Los Ángeles.
Se le veía bien. Próspero. No me reconoció. O fingió no reconocerme. Y yo volví a callar. Volví a ser la cobarde. Me odié a mí misma ese día más que nunca. Pero hoy ya no. Hoy, aunque sea tarde, aunque quizás ya no sirva de nada, hoy he dicho su nombre. Miguel Ángel Rivas. Él fue quien nos vendió. Él fue quien entregó a nuestra gente. Él es el culpable. Yo lo vi. Y esta es mi verdad. La verdad que he guardado durante medio siglo. Decirlo en voz alta es como quitarme una armadura oxidada que me estaba aplastando. Duele, sí, duele remover el pasado, duele recordar el miedo, la traición. Pero duele más el silencio. Duele más la complicidad forzada. Duele más vivir con la sensación de haberles fallado a tus muertos. No sé qué pasará ahora. No sé si estas palabras tendrán alguna consecuencia. Quizás no. Quizás Miguel ya esté muerto. O quizás siga vivo, riéndose de todos nosotros. No lo sé. Y en cierto modo, ya no me importa tanto. Ya no busco venganza. La venganza no me devolvería a Mateo, ni a los Ramírez, ni a doña Julia. Ya no busco justicia en los tribunales de los hombres. Es demasiado tarde para eso. Lo que buscaba, lo que necesitaba, era esto. Era poder decirlo. Poder nombrar la oscuridad. Poder limpiar un poco mi propia conciencia. Poder mirarme al espejo y ver a una mujer que, aunque tarde, aunque al final de su vida, tuvo el coraje de romper el silencio. De decir la verdad. Quizás ahora pueda empezar a perdonarme un poco. A perdonarme por haber callado. A perdonarme por haber sobrevivido. Quizás ahora pueda empezar a recordar a mi gente, no solo con dolor y culpa, sino también con amor, con la paz de saber que su historia, su verdadera historia, por fin ha sido contada. 50 años. 50 años con su nombre atragantado aquí, en la garganta, quemándome por dentro como un veneno. El miedo me hizo cómplice de su crimen. El miedo me robó la voz, me robó la paz, me robó la posibilidad de vivir una vida entera. Pero el silencio, he aprendido, no protege a nadie a la larga. Solo protege al culpable. Y te consume a ti por dentro. Te ahoga lentamente. Si tú también guardas una verdad que te pesa como una losa sobre el alma, si viste algo terrible que te obligaron a callar, si el miedo te ha mantenido en silencio durante demasiado tiempo, ahogando tu propia voz, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? ¿Hay algún secreto, alguna verdad no dicha, que todavía pese en tu corazón o en la memoria de tu gente? Y por favor, dale like y comparte. Para que la memoria de los traicionados, de los silenciados, de todos aquellos cuyas historias fueron enterradas bajo el miedo, encuentre justicia, aunque sea en la última palabra, en el último aliento, para que nadie más tenga que vivir y morir ahogado en su propio silencio. No sé si habrá justicia para Miguel Rivas en este mundo, pero yo he hecho mi parte. He cumplido con mi deber de testigo. He dicho su nombre. He contado la verdad. Y ahora siento un cansancio inmenso. Un cansancio de 60 años de lucha silenciosa. Pero también siento una pequeña luz, una pequeña brasa de paz en medio de las cenizas de mi vida. Quizás ahora sí pueda empezar a descansar. Quizás ahora, cuando cierre los ojos por última vez, ya no veré la cara del traidor. Quizás ahora pueda ver, por fin, la cara sonriente de mi Mateo, esperándome al otro lado del último río. Ojalá sea así, después de decirlo. Después de pronunciar su nombre en voz alta por primera vez en 50 años, me quedé vacía, completamente vacía. Como una vasija que ha contenido un veneno durante demasiado tiempo y que, al ser vaciada, conserva el olor amargo,
pero ya no quema por dentro. Sentí un agotamiento inmenso, como si hubiera corrido durante días, huyendo de un fantasma que, al final, resultó estar dentro de mí. Pero era un agotamiento limpio, diferente al cansancio sucio y pegajoso de la culpa que me había acompañado durante toda mi vida adulta. Pensé que quizás sentiría, no sé, triunfo, una sensación de justicia. Pero no, no sentí nada de eso. Solo sentí calma. Una calma extraña, vasta, silenciosa. Como la calma que dicen que hay en el ojo del huracán. El mundo a mi alrededor seguía igual. El sol seguía saliendo por la ventana de mi pequeño apartamento. Los vecinos seguían haciendo ruido. Pero algo dentro de mí, algo fundamental, había cambiado de lugar. El secreto, esa piedra inmensa que había ocupado el centro de mi ser, se había movido. Ya no me aplastaba. Estaba a un lado. Podía verlo. Podía caminar a su alrededor. Seguía siendo feo, oscuro, pesado. Pero ya no definía todo mi paisaje interior. No hubo consecuencias externas. Nadie vino a buscarme para hacerme más preguntas. Nadie me llamó para decirme que habían encontrado a Miguel Rivas y lo habían llevado a juicio. Yo no esperaba nada de eso. ¿Justicia? ¿Qué justicia puede haber 50 años después? La mayoría de los culpables seguramente ya estarán muertos. Y los que queden vivos tendrán sus propias cadenas, sus propios infiernos privados. No, mi confesión no fue un acto de denuncia legal. Fue un acto de memoria, un acto de sanación personal, un intento desesperado, y quizás tardío, de limpiar mi propia alma antes de irme. ¿Me siento en paz? No sé si paz es la palabra correcta. La paz completa, la paz sin cicatrices. Creo que esa ya no es posible para mí. Las imágenes de aquella noche en el río siguen ahí. El rostro aterrorizado de Pedrito, los llantos de los niños Ramírez, la mirada fría de Miguel. Esas imágenes son parte de mí. Son las grietas imborrables de mi vasija. Pero ahora puedo mirarlas sin que me destrocen. Puedo aceptarlas. Como parte de mi historia. Como parte de la terrible historia de mi tiempo, de mi país. He dejado de preguntarme, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví yo? ¿Por qué tuve que ver lo que vi? He dejado de buscarle un sentido, una razón. Quizás no la hay. Quizás solo fue azar, un azar cruel. O quizás sí había una razón. Quizás sobreviví para poder contar esto, para ser la última voz de los que se quedaron sin ella, para que su historia, su sacrificio, su traición, no se perdieran del todo en el gran río del olvido. Si esa fue mi misión, ha sido una misión terriblemente dolorosa. Pero al menos, ahora, al final, siento que la he cumplido. ¿He perdonado? Esa es la pregunta más difícil. ¿He perdonado a Miguel Rivas? No, no lo creo. El perdón es una palabra demasiado grande, demasiado limpia quizás. Lo que él hizo fue imperdonable. Fue la traición absoluta. Vender a tu propia gente, a los que confiaban en ti, por dinero. No encuentro perdón para eso en mi corazón. Pero el odio abrasador que sentí durante tantos años, ese sí se ha ido. Se ha enfriado. Se ha convertido en ceniza. En una tristeza profunda, inmensa. Tristeza por él, por la oscuridad que tuvo que tener en su alma para hacer lo que hizo. Tristeza por la vida miserable que seguramente vivió después, aunque pareciera próspero por fuera. Porque nadie que carga con una traición así puede vivir en paz de verdad. Así que no lo he perdonado. Pero he dejado de odiarlo. Y eso ya es una liberación. Porque el odio te encadena al odiado. Y yo ya no quiero estar encadenada a él. Quiero ser libre. ¿Y a mí misma? ¿Me he perdonado a mí misma por haber callado? Eso es más complicado.
Todavía hay días en que me asalta la culpa, en que pienso que debía haber sido más valiente, que debía haber gritado, haber luchado. Pero luego recuerdo el miedo paralizante. Recuerdo mi juventud, mi soledad, mi impotencia, y me digo a mí misma: hiciste lo que pudiste, Soledad, sobreviviste. Y eso, en sí mismo, ya fue un acto de valentía. Quizás nunca me perdone del todo, quizás siempre llevaré esa espina, pero he empezado a ser más compasiva conmigo misma, a entenderme, a aceptar mi propia fragilidad. Y eso también es una forma de paz. Lo más extraño es que, desde que hablé, he empezado a recordar otras cosas. Cosas que no son solo oscuridad. Como si, al abrir la puerta del sótano donde guardaba el secreto, hubiera entrado también un poco de luz en el resto de la casa de mi memoria. He empezado a recordar más a Mateo. No solo su muerte, sino su vida, su sonrisa, su voz leyéndome poemas, su mano fuerte tomando la mía. He empezado a recordar a mi gente del cantón, las fiestas, las canciones, la solidaridad. He empezado a recordar la belleza de mi tierra, el olor del café, el verde intenso de las montañas. Es como si al nombrar la oscuridad más profunda, le hubiera quitado poder sobre el resto de mis recuerdos. Como si, al aceptar la peor de las verdades, pudiera empezar a recordar también las verdades luminosas. Y eso ha sido un regalo inesperado, un regalo precioso. Mi vida aquí, en Estados Unidos, ha sido una vida de sombras, siempre sintiéndome extranjera, siempre con miedo, siempre escondida. Nunca eché raíces de verdad. Nunca sentí que perteneciera a este lugar. Mi único hogar era el pasado, un pasado doloroso, pero el único que tenía. Pero ahora que he contado mi historia, ahora que he puesto las cartas sobre la mesa, siento algo diferente. Siento que quizás sí tengo un lugar aquí. No porque ame este país, sino porque aquí pude encontrar la seguridad, el espacio, el tiempo, para poder finalmente enfrentar mi verdad. Quizás mi exilio no fue solo una huida. Quizás también fue un camino necesario. Un camino largo y tortuoso, sí, pero un camino que me ha traído hasta aquí, hasta este momento de claridad, hasta esta frágil paz. El miedo es un mal consejero. Te hace construir muros altísimos a tu alrededor, pensando que te protegen. Pero los muros no solo te protegen del exterior, también te encierran a ti por dentro, te aíslan, te impiden ver la luz, te hacen vivir en una prisión autoimpuesta. Yo viví en esa prisión durante 50 años, una prisión hecha de silencio y de culpa, y salir da vértigo, da miedo, porque te obliga a enfrentarte a todo lo que dejaste afuera y a todo lo que se pudrió adentro. Pero la verdad, aunque queme al principio, aunque te arranque la piel, es el único aire limpio que podemos respirar. Es la única luz que puede disipar las sombras. Callar es morir un poco cada día. Es dejar que el veneno te consuma lentamente. Hablar es doloroso. Es arriesgado. Pero es la única forma de empezar a sanar. Es la única forma de reclamar tu propia voz, tu propia historia, tu propia dignidad. No se lleven sus secretos a la tumba. Sé que da miedo. Sé que a veces parece más fácil seguir callando, seguir fingiendo. Pero el silencio tiene un precio muy alto. Te roba la paz, te roba la conexión con los demás, te roba la posibilidad de ser tú mismo. Hablen, cuenten sus historias, busquen a alguien de confianza, un hijo, un amigo, un sacerdote, un terapeuta, una cámara que graba. Alguien que los escuche sin juzgar. Saquen el veneno. Nombren la oscuridad. Porque solo al nombrarla, empieza a perder su poder sobre ustedes. Y denuncien, si es necesario. Si vieron una injusticia, si saben de un crimen, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque crean que ya no sirve de nada, hablen.
por las víctimas, por la memoria, por la verdad, porque cada voz que se alza contra la injusticia, contra la mentira, aunque sea una voz vieja y temblorosa como la mía, es una pequeña luz, y muchas pequeñas luces juntas pueden empezar a iluminar las sombras más profundas, pueden empezar a cambiar el mundo, o al menos a evitar que la oscuridad lo devore por completo. Mi historia es una historia triste. Lo sé. Es una historia de pérdida, de traición, de miedo, de silencio. Pero espero que también sea una historia de esperanza. La esperanza de que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. Nunca es demasiado tarde para romper el silencio. Nunca es demasiado tarde para intentar encontrar un poco de paz. Yo la estoy encontrando ahora. Al final de mi camino. Aquí, sentada en mi pequeño apartamento, con la luz del sol entrando por la ventana. Ya no veo sombras en los rincones. Ya no oigo susurros amenazantes. Siento una calma que no había sentido nunca. Una calma cansada, sí, pero una calma real. He dicho el nombre del traidor. He honrado la memoria de mis muertos. Y me he perdonado a mí misma, lo mejor que he podido. Ya no tengo miedo. Ya no tengo secretos que me ahoguen. Ahora solo me queda esperar. Esperar el último viaje. El viaje de vuelta a casa. A reunirme con Mateo, con mi gente. Y cuando llegue ese momento podré mirarlos a los ojos, sin vergüenza, con el corazón herido, sí, pero con la conciencia un poco más limpia, habiendo cumplido por fin mi último deber. El deber de la testigo, el deber de la memoria, el deber de la verdad,